Estamos ya a 1 de julio del 2017, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, aquí en canal Planeta 2013, y bueno, pues la semana pasada estuvimos platicando un poco con Iván Gómez, y viene invitado Iván también para un siguiente programa donde hablaremos de la Matrix. Pero el día de hoy nuestro programa es para tratar cómo lidiar los miedos. Los miedos no es cosa fácil estar lidiando, y bueno, para empezar, uno de los grandes gigantes que no nos dejan avanzar en la vida es justamente los miedos. Dicen que esos gigantes, el miedo, la vergüenza, son gigantes que si nos pescan, nos inmovilizan. Y ciertamente sí, si cada uno de nosotros pensamos en nuestros grandes miedos, pues nos daremos cuenta que por miedo hemos dejado de hacer muchísimas cosas. Entonces vamos a hablar hoy de los miedos. ¿Qué es el miedo? ¿Para qué nos sirve el miedo? ¿Cómo enfrentar los miedos? ¿Qué podría hacer? Hagan de cuenta, uno va por la vida caminando y de repente no nos damos cuenta que muchas de nuestras acciones o falta de acción es por miedo. Pero cuando no identificamos qué es lo que nos da miedo, pues estamos realmente un poco fritos. Lo primero que hay que hacer, y el gran avance, es, como siempre, identificar y reconocer cuál es el miedo o qué es el miedo, a qué le tenemos nosotros miedo. Una vez que nosotros reconocemos, entonces podemos hacer algo al respecto. Pero cuando reconocemos también el miedo y estamos duro y dale luchando contra el miedo, uno podría pensar que luchar contra el miedo y ponerse la armadura y la espada y estar como guerrero, que todo el mundo le gusta decir que es un guerrero, y empezar a luchar con el miedo, ¿saben qué es lo que pasa? Que se hace más grande el miedo y más resistente. Cuando nosotros estamos luchando y tratando de hacer, no, miedo, tú no me vas a venir aquí a agarrar, si yo tengo que ir para adelante y tengo que hacer esto y voy por mi objetivo, pero estás luche y luche contra el miedo. Ese miedo, hagan de cuenta que te agarra de las manos. Entonces, hagan de cuenta, y esto es un ejercicio que una vez hice, hagan de cuenta que está ahí la persona que representa tu miedo, y entonces te agarra de las manos, te agarra de las muñecas, y tú estás luchando contra el miedo, y empieza una pelea campal contra ese miedo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo te sientes tú si tú estás luchando con una persona? Pónganse en el escenario, por ejemplo, cuando eran chicos, para ejemplificarlo y que se entienda por qué estamos tratando de explicar cómo sí agarrar el miedo y cómo no agarrar el miedo, para que funcione, ¿no? Porque si no, nos podemos llevar la vida luchando contra ese miedo y no vamos a terminar de cancelarlo, de manejarlo, de diluirlo, y esa no es la idea. La idea es que si nosotros sabemos y tenemos enfrente el miedo, no estemos luchando contra ese miedo, sino que aprendamos la forma inteligente de acabar con ese miedo. Una de las cosas inteligentes para luchar con ese miedo, que no sé si se están viendo ahorita ya en la pantalla las imágenes del miedo, una buena idea para luchar contra ese miedo no es luchar
es reconocerlo y abrazar a ese miedo y danzar con ese miedo. Es decir, permitir, aceptar, sí, yo tengo este miedo, bueno, miedo, vente, acompáñame, tenemos que hacer esto y aquí vas tú conmigo, este miedo, pues vamos a danzarle a la vida porque lo reconozco, sé que es mío ese miedo y sé que ese miedo me va a ayudar para hacer algo en la vida. Esa es una forma que nosotros podríamos elegir para hacer a ese miedo, hacerlo más chiquito y no darle más fuerza. Porque si estamos luche y luche contra ese miedo y acá en la loca de la casa, o sea, la mente, le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas, lo estamos alimentando y estamos permitiendo que se alimente de nuestra energía y a nosotros nos resta como la energía, como, hagan de cuenta como si fuera un galón de gasolina, va bajando nuestra energía y al revés, va subiendo el nivel del miedo. Entonces, de eso no se trata. Justamente lo que tenemos nosotros que hacer es quitarle energía a ese miedo, es decir, sí, te reconozco, vente conmigo, acompáñame, porque nosotros tenemos que hacer todas estas cosas y todas estas metas tenemos y no vas a ser obstáculo ni me voy a perder la vida luchando contigo, más bien acompáñame y sé testigo de que a pesar de que estás tu miedo, yo sigo caminando y sigo haciendo las cosas. Ah, qué bonito. Entonces, eso sería una forma. La otra forma, que la voy a hacer en una pequeña meditación, sería diluirlo. Y les voy a enseñar cómo. Pero primero les voy a contar que para las personas, incluso las más valientes, esto no se trata de que soy débil si tengo miedos, no. Hasta las personas valientes tienen unos grandes miedos. Hay una listita práctica y algunos, a ver, la voy a leer y tal vez a algunos les cheque y les cuadre. Y si les cheque y les cuadra, pues tómenla para tip, para enfrentar esto. Podría ser la primera: comprende el miedo. Reconoce cuando los miedos, tus miedos, se vuelven abrumadores. Es normal tener miedo, en eso ya quedamos claro. Pero pregúntense, ¿tu miedo evita que sigas adelante con lo que quieres en la vida? Normalmente sí. Si es que no lo has invitado a que te acompañe para seguir caminando. ¿Tu miedo te ocasiona ansiedad o pánico intenso? Podría ser. ¿Reconoces que tu miedo no es racional? Muchas veces nosotros tenemos miedo que es una cosa irracional. Por ejemplo, podemos tenerle miedo y fobia a algún tipo de animal por lo que significa, porque a lo mejor de chiquitos tuvimos algún trauma con alguno de esos animales y puede ser irracional. Realmente, sí, es irracional. Sobre todo las fobias son irracionales porque no hay, si ponemos un poquito de razón, un animalito chiquito, por ejemplo, una araña, un ratón, no nos va a matar, pero nosotros sentimos cuando tenemos una fobia o un miedo irracional que podemos hasta morir. Bueno, cuando tienes un miedo, ¿evitas lugares o evitas situaciones específicas? Y podría otra cosa relacionada a la temporalidad. ¿Cuánto tiempo ha persistido tu miedo? ¿Desde toda la vida o de un tiempo para acá, unos meses para acá? Después, un segundo tip sería comprender los síntomas del miedo. Los miedos a menudo se manifiestan como fobias, las cuales pueden incluir situaciones como miedo, por ejemplo, a hablar en público o a levantar la mano,
¿Y qué es lo que haces cuando tienes un miedo así? Bueno, yo tengo una amiga, gran amiga, que a ella le daba mucho miedo hablar en público, y es más, cuando ella hablaba en público, hablaba bien quedito, casi ni se le entendía, a pesar de que era una mujer con súper inteligencia, con un conocimiento amplio y vasto, con cultura general, o sea, obviamente era una mujer que tenía de qué hablar, pero le daba miedo hablar, más hablar en público. Bueno, pues ella enfrentó su miedo, dijo, ok, yo reconozco este miedo, me voy a poner a tomar clases y va a ser un reto estar hablando aún a pesar de ese miedo, ¿sí? Cuando experimentas el miedo, habría que preguntarnos también, ocurren reacciones fisiológicas a veces, mentales y emocionales. Por ejemplo, puede ser que cuando se te presenta una situación que incluye a tu miedo, tu ritmo cardíaco se acelere, que presentes una dificultad a respirar, que te sientas mareado incluso, que sudes, que tengas ansiedad o pánico arrollador, una necesidad, que sientas una súper necesidad de escapar, o incluso te puedes sentir desconectado. Eso pasa mucho, por ejemplo, en los temblores. Hay un temblor y ¡pah! Y la gente como que ni reacciona, ni sabe nada de nada. Entonces, podría ser esa otra característica, o sentirte impotente ante tu miedo, incluso si sabes irracional. La tercera cuestión sería, reflexiona sobre cualquier evento traumático. Piensa, ¿qué es lo que te ha generado ese miedo? A lo mejor hubo un trauma, y si has experimentado, por ejemplo, un accidente automovilístico, conducir un auto puede convertirse en un miedo, o podrías evitarlo del todo. Existen muchas formas en las que los miedos se desarrollan, y es natural evitar experiencias dañinas anteriores. Si bien una reacción del miedo es natural para este tipo de eventos, algunos eventos pueden ser inevitables. Reconoce que tu miedo es válido, pero también lo debes abordar. Obviamente, siempre se debe abordar. Considera que los miedos pueden llevarte a otras acciones. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tú te encuentras o tienes miedo a las víboras, ¿no? ¿Qué es lo que harías? ¿Qué asociarías como la frase de es que me da miedo o podría ser peligroso? ¿Qué es lo que tú harías? Ahora, una cosa súper importante para estar tratando los miedos, para estar sanando y enfrentando esos miedos, es que nos demos cuenta de que está bien tener miedos. Quiere decir que eres una persona normal, que eres una persona que tiene todas sus cualidades físicas y psíquicas absolutamente normales, porque no hay, escúchenlo bien, no hay en el planeta Tierra persona que no tenga un miedo. Y quien me diga lo contrario, la verdad que no se mienta, porque a todos nos da miedo algo siempre nos da miedo. Que decidamos trabajar con los miedos es diferente, pero todos tenemos miedo a algo. Entonces, el miedo puede ser bueno, y hay que reconocer el lado positivo de tener miedo. ¿Por qué? Porque simplemente puede ser protector. Un miedo nos puede estar dando el regalo de la protección. ¿Por qué? Porque si yo tengo miedo a caminar a la oscuridad, a caminar en las noches, en la oscuridad, pues quiere decir que si yo dejo que ese miedo me avasalle, entonces
pues ahí simplemente voy a dejar hasta de caminar. Si yo dejo que el miedo me acompañe, voy a ser solamente más precavida para caminar en la noche. Pero bueno, vamos a hacer rápidamente, porque queda muy poco tiempo, el ejercicio para diluir los miedos. Entonces les voy a pedir que cierren los ojos, inhalen, exhalen, inhala, exhala, inhala, exhala, y ahora vas a ver una pantalla de cine y estás frente a una pantalla de cine. Es una gran pantalla donde vas a ver la fotografía de tu peor miedo, que en este momento de tu vida representa para ti un gran miedo. Y esa fotografía enorme, del tamaño de una pantalla de cine, la vas a tener frente a ti. Ahora vamos a empezar. Fíjate bien en los colores de esa pantalla. Fíjate bien en los colores de tu miedo. Y vamos a empezar a visualizar cómo se va transformando esos colores. Se va a hacer blanco y negro. Pierde todo el color y se convierte en una fotografía en blanco y negro. Observa bien. Ahora de ese blanco y negro va a llevar, esa gama se convertirá en sepia, en una fotografía vieja. Y al mismo tiempo que va cambiando el color de esa fotografía, de ese miedo, a ese mismo ritmo es como se le está quitando absolutamente toda la energía. Se debilita. Y ahora vas a ver cómo esa fotografía se hace más vieja, como si fuera una fotografía del siglo pasado, de principios de siglo. Y vas a ver cómo se le hacen grietas y cómo se empieza a deshacer poco a poco. Ve y siente cómo ha perdido toda la energía. Ese miedo queda totalmente a tu disposición. Ahora sóplale y que se deshaga. Se desmorona ante tus ojos. Pierde totalmente su energía. Ahora depende de ti que le vuelvas a dar más energía o que lo dejes ahí y no le sigas alimentando de tu energía. Da gracias por este ejercicio, date gracias a ti, a tu yo superior, y poco a poco vamos a regresar al aquí y a la ahora, a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1 y regresamos. Y así es como pueden hacer ejercicios para ir diluyendo esos miedos, para enfrentarlos, para saber cómo eliminarlos o someterlos para que no te den tanta lata en la vida diaria. Bueno, pues esto fue todo por mi parte. Yo soy Aini Inti y me dio mucho gusto haber estado compartiendo aquí contigo. Nos vemos la próxima semana aquí en Conciencia Planetaria con Aini Inti. Y gracias, hasta la próxima. Sean felices y hazlo todo con amor y con voluntad.